Así que, sin más, presento a Esther Duque. Ella es periodista y directora de La Gaceta de Castilla y León. La Gaceta es el único periódico especializado en personas mayores de distribución gratuita que existe por ahora en España. Nació en el año 2007 y surgió con el objetivo de ser un periódico pensado y hecho por y para las personas de más edad de Castilla y León. La idea en un comienzo era, y continúa siendo ahora, convertirlos a ellos en lo que son, protagonistas de sus propias noticias de una forma real y profesionales, atendiendo a las necesidades culturales, informativas y de ocio que las personas mayores tienen. En este sentido, los ejemplares son gratuitos y se distribuyen en aquellos centros a los que las personas mayores acuden directamente, al tiempo que cumple con criterios de accesibilidad para que todas puedan disfrutar de los contenidos. En su contenido busca reflejar la actualidad del movimiento asociativo en todas sus vertientes y ofrece sus servicios de forma regular como asesor de prensa a la Federación Regional de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Castilla y León y colabora con Cruz Roja en la difusión de programas como teleasistencia. Así que nada, Esther, muchas gracias por hacer de moderadora y te doy la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Leo, y buenos días a todos por participar en este segundo foro. Además que se han completado todas las plazas y eso muestra el creciente interés que hay por parte de toda la sociedad y todas las entidades por las personas mayores, por este colectivo. Y hoy también, gracias a la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español, nos encontramos ante un tema muy importante para los ciudadanos y ciudadanas de más edad, que es el de las ciudades amigables. Pero realmente, ¿qué son? ¿En qué consiste el tener este reconocimiento? Según la OMS, que es la que lo instituyó, es aquella que promueve el envejecimiento saludable y activo, mejorando los entornos y servicios e incorporando una perspectiva en la planificación municipal y de manera transversal. En definitiva, y como dice la propia página web del Inserso, una localidad amigable con el envejecimiento reconoce la diversidad de las personas mayores, respeta sus decisiones y opiniones en la forma de su vida, promueve la cultura de la inclusión compartida de todas las edades, de personas de todas las edades, y anticipa y responde de manera flexible a sus necesidades y preferencias con dichas actividades que realiza. Pero realmente, ¿qué papel toman los vecinos y vecinas de más edad en la toma de decisiones? ¿Qué papel toman en esta red de ciudades amigables? ¿Se cuenta realmente con ellos? Inmaculada Ruiz, la presidenta de UDP España, nos contaba en el primer foro que debería ser algo más, eso de ser ciudad amigable de los mayores, debería ser algo más que una plaza amplia con árboles en la que puedan estar las personas mayores. Por eso la voz de los colectivos y de las personas de más edad es esencial para que este reconocimiento sea real. No puede ser más pertinente el momento de la celebración de este encuentro online, cuando acaban de celebrarse las elecciones municipales y los ayuntamientos cuentan con 4 años para desarrollar políticas sociales inspiradas por ejemplos como el de Iraultza Zulueta, técnica de participación ciudadana, mayores y fiestas del Ayuntamiento de Muchemena, que intervendrá esta mañana junto a expertos de la talla de Enrique Rodríguez, director general de Servicios Sociales y Mayores del Principado de Asturias, y Ainara Tomasera, gerontóloga social en Euskadi Lagunkoia de la Fundación Matía. Y por supuesto con Maite Pozo, con quien conectamos la intervención. De hecho, Maite Pozo Querol, que es licenciada en Psicología, ha trabajado en la unidad administradora del Fondo Social Europeo en la coordinación y seguimiento de las iniciativas comunitarias de recursos humanos de este Fondo Social, dirigidas a la inserción social y laboral de las personas en situación de vulnerabilidad y especiales dificultades de inclusión. Desde la Dirección General del antiguo Ministerio de Sanidad y Política Social, fue coordinadora del Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que se celebró en 2010. En 2011 se incorporó al INSERSO y en la coordinación del Año Europeo del Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional, que tuvo lugar en 2012, y ya desde entonces, el año siguiente, en 2013, coordina la red de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores, que, como decíamos antes, está promovida por la Organización Mundial de la Salud y está impulsada por el Inserso en España desde este 2010. Buenos días, Maite. Cuéntanos cómo es tu experiencia en la ciudad amigable y cuáles son los objetivos reales de ser una ciudad amigable con los mayores.
Bueno, buenos días. Gracias, Esther, por la presentación y gracias a EAPN por invitarnos a participar, porque para el Imsorso también es una oportunidad de salir un poco de los espacios en los que nos movemos, ¿no? Entonces, lo agradecemos y bueno, esperamos responder. Me dices que ha supuesto un poco la participación, ¿no? A mí, desde luego, a nivel personal, un aprendizaje continuo y un romper estereotipos continuamente que bueno, ahora tendremos la oportunidad de comentarlo un poquito. Yo quería con esta primera intervención no alargarme mucho, pero sí intentar dar un poco el contexto de por qué surge la red. Como habéis adelantado, hace ya más de casi 13 años que la OMS la impulsa, y la Organización Mundial de la Salud la impulsa como una herramienta para abordar el envejecimiento de la población. En un principio piensa en el envejecimiento demográfico y también en el proceso de urbanización, que cada vez vivimos más en las ciudades, pero no tarda mucho en incorporar al medio rural, porque entiende que no, de ahí la palabra comunidades, que no se puede quedar fuera de todo este proceso, ¿no? Y en último término, lo que busca con esta herramienta que es la red es impulsar pueblos y ciudades amigables con las personas mayores que fomentan el envejecimiento saludable. A mí me gusta mucho hablar de envejecimiento satisfactorio también, porque la OMS, cuando habla de envejecimiento saludable, es un concepto muy holístico, no es nada más la ausencia de enfermedad. Entonces la OMS lanza esta iniciativa, la dirige fundamentalmente a los ayuntamientos como administración pública más cercana a la ciudadanía, desde la que poder cambiar esos entornos que influyen para bien o para mal en cómo envejecemos y qué oportunidades podemos seguir disfrutando a medida que envejecemos. ¿Y cómo propone hacerlo? Pues creando entornos físicos y sociales amigables con las personas mayores. Y para eso la OMS lo que hace es proponer una metodología flexible, porque pensad que es algo que se propone para todos los países del mundo, y esta metodología se basa en esa participación diversa de la que tú has hablado, ¿no? Yo insisto mucho siempre en el tema de la diversidad, porque si a la hora de contar con las personas mayores contamos con un único perfil, pues no vamos a cubrir las demandas y necesidades de todas, ¿no? Por eso, bueno, que desde una entidad como EAPN, que tenéis la posibilidad de llegar y trabajáis con personas en situación de pobreza, con personas en situación de exclusión, pues también a las personas mayores en situación de pobreza y de exclusión deberíamos de poder llegar, ¿no? ¿Cómo se canaliza esa participación? Pues en la propuesta metodológica de la OMS se proponen o se sugieren, sí, se proponen en grupos focales con una serie de características para intentar responder a esa diversidad, en los que se trabajan distintas áreas, pues desde, que es como la segunda característica, ¿no? La transversalidad, que es trabajar distintas áreas que nos afectan en el día a día, desde la movilidad, el transporte, la vivienda, los espacios al aire libre, también la inclusión social, los servicios a los que podemos acceder. Todo eso se trabaja en grupos focales, de manera que se intenta hacer una evaluación. Primero es como un marco que nos permite evaluar ese entorno en el que vivimos y realizar propuestas, pero se trata un poco como de pasar del hacer para las personas mayores al hacer con las personas mayores, y en muchos casos también a que sean las propias personas mayores las que llevan a cabo una serie de actuaciones dentro del proceso, ¿no? A nosotros nos gusta hablar de proceso porque la OMS lo plantea como ciclos, como un proceso de mejora continua, de ciclos aproximadamente de 4 o 5 años, en los que primero se pregunta, se hace un diagnóstico, se conoce la situación con las personas mayores de ese municipio en concreto,
se elabora un plan de acción, se ejecuta ese plan de acción, se hace un seguimiento, evaluación, etcétera, ¿no? De ahí un poco esa idea de proceso de mejora continua para que poco a poco esa perspectiva de las personas mayores, esa mirada de las personas mayores se incorpore de manera habitual a la planificación de las políticas municipales. ¿Y qué pinta el IMSERSO en todo esto? Bueno, pues el IMSERSO, como bien has dicho, en 2011 firma un acuerdo de colaboración con la OMS, desde que se renovó el año pasado, en 2022. Y bueno, lo que hacemos es un poco pues intentar, la OMS intenta buscar aliados, afiliados en cada país de ámbito estatal para que podamos difundir, gestionar las adhesiones en colaboración con la OMS, pues difundir, formar, todo lo que tenga que ver con promover la red en nuestro país. Perdona que te interrumpa. Sí. Sí, destaca el hecho de que sean la OMS, que es una organización del ámbito de la salud, la que justamente promueva, perdón, no me sale la palabra, promueva que se hagan políticas sociales y que sea justamente desde los organismos sociales los que llevéis a cabo estas acciones que realmente logran prevenir problemas de salud y que logran integrar a las personas a la sociedad. ¿Por qué creéis que es la OMS la que se encarga de poner en el centro a las personas de más edad? Pues mira, primero por ese concepto que te digo que la OMS maneja de envejecimiento saludable, no es nada más ausencia de la enfermedad, sino el ir hacia ese envejecimiento satisfactorio en el que influyen determinantes individuales de la persona que afectan a nuestra funcionalidad, pero también a determinantes externos del entorno, que es la conjunción de ambos lo que nos va a permitir. Y también quien lanza dentro de la OMS o quien impulsa dentro de la OMS esta iniciativa es la unidad de determinantes físicos y sociales de la salud, que es otra de las cosas que a mí me gusta resaltar. Y es que cuando hablamos de entornos amigables con las personas mayores, hablamos de entornos físicos y de entornos sociales, vinculados a esos determinantes físicos y determinantes sociales, porque tenemos que trabajar ambos en paralelo, ¿no? No podemos trabajar esa parte más tangible, como sería el entorno físico, hablando de accesibilidad, tanto física como cognitiva, hablando de transporte, hablando de vivienda. También tenemos que pensar en esos entornos sociales que pueden incluir o que pueden discriminar y excluir. Entonces, todo ese trabajo hay que hacerlo en paralelo, si no podemos tener unos entornos muy accesibles, pero nada amigables porque la sociedad excluye, o al revés, ¿no? Tener un entorno social acogedor, incluyente y no excluyente, pero unos entornos físicos que no son accesibles, que las personas cognitivamente tampoco pueden acceder a la información que se les facilita. Quiero decir que esa distinción y ese entender que hay que trabajar ambos, pues es importante, es importante. ¿Habéis encontrado una evolución desde que comenzasteis hasta ahora? Realmente cuando pusisteis en marcha los primeros proyectos, ¿dónde fueron los primeros proyectos y cómo ha cambiado la sociedad desde que sobre todo en esa amigabilidad con las personas mayores, si existe esa palabra, en estos 10 años o en estos 9 años que se haya podido poner en marcha en las primeras ciudades en las que se aplicó? Hombre, yo creo que hemos aprendido todos los ayuntamientos, quienes estamos implicados en todo esto, y la evolución yo la percibo primero en el compromiso. Hay muchos ayuntamientos de los que se adhirieron inicialmente, que algunos están en Euskadi, Lagun Collar. Esa es otra cosa que sí quería comentar. La OMS, cuando busca organismos en los países para intentar impulsar la red,
es una realidad que la red crece en esos países, ¿no? En este momento hay unos 1.500, algo más de 1.500 ciudades y pueblos en la red, pues 246 están en España y la OMS comprueba, por eso ahora está queriendo impulsar organismos afiliados en otros países que la impulsen, y también funciona a nivel territorial. Cuando hay una administración, un gobierno autónomo, como puede ser el gobierno vasco o puede ser el Principado de Asturias, que la impulsa, la red crece en ese territorio, o la Diputación Provincial de Barcelona en la provincia de Barcelona, se ven ahí los numeritos en el mapa, ¿no? Entonces es importante esa colaboración, ¿no?, entre los distintos niveles. Y lo que me habías preguntado, perdona que me he ido. Sí, que cómo había cambiado un poco el perfil de sí, las sí, ciudades. sí. Entonces, yo sí que veo, como la red se va conociendo más, nosotros somos también más capaces de poder orientar, sacar herramientas como guías de recomendaciones para la comunicación, para la participación. Ahora estamos trabajando en una sobre la evaluación. Entonces, el compromiso con el que entran los ayuntamientos y el conocimiento es diferente, con lo cual los procesos se hacen mejor. También es cierto, y entiendo la crítica que a veces se hace, que va a depender mucho del compromiso con el que un ayuntamiento se adhiera a la red. Hay veces pues, que ese compromiso se diluye por los motivos que sea, y cuando decías, cuando un ayuntamiento en la red entra en la red, hay un ayuntamiento, un municipio amigable. Pues no, tiene el compromiso de avanzar hacia esa amigabilidad, pero no supone una etiqueta ya, sino que entra en un proceso que ha de mantenerse en el tiempo, y ahí es donde el compromiso municipal hace mucho, ¿no? Enrique, te ha aludido a ti de una forma un poco directa, hablando de ese activa el audio para hablar, porque si no, no te vamos a oír, aludiendo a esa implicación necesaria de los organismos regionales para que se distribuya este proyecto. ¿Cómo os involucrasteis vosotros? Y que, bueno, no te he presentado, luego lo haré, pero ¿qué implica para vosotros el estar dentro de esta red y cómo fue esta relación con el INCERSO para relacionarlos? Buenos días a todas y a todos desde Asturias. Para mí y para nosotros es un placer y una buena oportunidad estar con la red, ¿no?, en este foro que habéis organizado. Así que gracias por contar con nosotros. En este, digamos, proyecto, ¿no?, en el que está empeñado, ¿no?, imbuido el propio INCERSO, que hace de difusor del programa de Naciones Unidas, ¿no?, pues de la OMS, pues nosotros estamos en contacto directo. En Asturias tenemos una federación de municipios, que aquí la llamamos concejos, ¿no?, la Federación Asturiana de Concejos, que está con nosotros en los consejos de derechos sociales que tenemos en la consejería, en los diferentes, ¿no?, también en el de personas mayores. Entonces, lo que estamos haciendo es transmitir la información, y gracias a eso, pues porque es un programa que, desde luego, que es ambicioso en cuanto a lo que son los conceptos que maneja, ¿no? Pero luego la manera que tiene de adherirse al programa no es tan complicada, y, sin embargo, no se limita solo a decir estamos adheridos a este programa, sino que la difusión, ¿no?, de los conceptos que está manejando es muy importante, porque encaja muy bien con los programas que la Administración Regional, que el Gobierno de Asturias, ¿no?, está implementando actualmente para favorecer el envejecimiento, como decía Maite, ¿no?, activo, también saludable, satisfactorio, pero también para evitar situaciones de fragilidad, evitar situaciones de dependencia. Es decir, que nos parece muy bien. Entonces, gracias a esa labor que mantenemos con esa conexión directa con la totalidad, porque en la Federación de Concejos están los 78 municipios asturianos, pues tenemos ahora mismo 26, ¿no?, municipios que están adheridos a la red de ayuntamientos o de ciudades amigables, ¿no?, con las personas mayores. Y bueno, eso nos supone que seamos, si no me confundo, los terceros a nivel territorial, detrás de Cataluña y Comunidad del País Vasco, ¿no?
Bueno, pues que si me preguntáis si vamos a continuar también con este programa, sí, porque estamos... nosotros sabéis que tenemos un programa del que hablaremos a continuación, ¿no? Que empezamos ya hace bastante tiempo y que estamos Sinia, también... te voy a presentar ya, Sinia, nos hablas de Bueno, rompiendo distancias. no iba a hablar después, digo, pero que tenemos Vale, un nada, no, pero programa... así ya te doy paso y así podemos hablar porque Vale, no está bien tampoco que sigas hablando sin que la gente, venga, pues, todas las personas que están aquí, los 33 participantes, sepan que estamos hablando con Enrique Rodríguez Muñoz, que es el director general de Servicios Sociales y de Mayores del Principado de Asturias, el territorio en el que se desarrolla el programa del que nos va a hablar ahora, Rompiendo Distancias. Una iniciativa que se tiene lugar a nivel autonómico y cuyo objetivo es evitar la discriminación de las personas mayores que viven en las zonas rurales, de las que se habla más bien poco normalmente y que en comunidades como la asturiana están bastante dispersas. Y lo que trata es de ofrecer actuaciones flexibles y adaptadas a las necesidades de cada persona. Cuéntanos, Enrique, ahora que te hemos presentado bien, ¿en qué consiste este programa? ¿Cómo pusisteis en marcha este programa para, desde el nivel de comunidad, poder lograr llegar al máximo número posible de pequeños concejos? Muy bien, muchas gracias. A ver, nosotros lo que hicimos en Asturias, ¿no?, fue analizar la situación de la población en general, ¿no?, que tenemos en el Principado de Asturias, pero ya me remonto ya a los años 2000, año 2000, 2001, ¿no? Y ahí, viendo ya que apuntaba, ¿no?, que la población experimentaba un envejecimiento paulatino y que iba a ser esa la evolución demográfica que iba a suceder en nuestra comunidad autónoma, pues nos planteamos, y viendo que un porcentaje grande, ¿no?, de la población responde al segmento poblacional de personas mayores, ahora mismo estaremos hablando que en ese segmento poblacional hay un 26,4% de la población asturiana, que es un porcentaje elevado, ¿no? Claro, si a eso le sumamos el porcentaje de personas con discapacidad, que anda en torno al 12,5%, pues tenemos que un 38% de la población asturiana pues responde a esas características. Entonces, en el año 2001, desde el Principado de Asturias, viendo que mucha gente de las zonas rurales se desplazaba, sobre todo gente joven, ¿no?, se desplazaba a las zonas urbanas, tanto del Principado de Asturias como del resto del territorio nacional, pues lo que se hizo fue entender que lo que se iba a prestar atención a las personas mayores en los territorios urbanos, entendimos que debería de prestarse en las zonas rurales, ¿no?, para evitar, desde luego, una posible discriminación, ¿no?, de esas personas y también para facilitar la vida a las personas mayores con independencia del territorio donde estén desarrollando su vida, ¿no? Entonces, en el año 2001 iniciamos un pilotaje, ¿no?, como un experimento, ¿no?, en 3 zonas de Asturias, ¿no?, en 3 zonas de Asturias, de la zona rural estoy hablando, ¿no?, que además los cogimos en la zona Asturias. Bueno, Asturias la dividimos en 3 zonas. Zona oriental, que es la que colinda con la zona de Cantabria, ¿no?, zona occidental, que es la que colinda con Galicia, y zona central, que es el eje donde están pues, Oviedo, Gijón, Avilés y toda la zona rural que se desarrolla en la costa y hacia la cordillera cantábrica, ¿no? Pues entonces escogimos 3 territorios. Uno en la zona oriental, que era el municipio o concejo de Taramundi, otro en la zona central, que eran los municipios o concejos de la mancomunidad de la Sidra, Mancosi la llamamos, mancomunidad de los concejos de la Sidra, ¿no? Y luego otra en la zona oriental, que son la mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva, Tonga y Onís, que están en la zona oriental interior, que denominamos ya en el entorno de Picos de Europa, ¿no? Entonces, en estos municipios, en estos concejos, analizando la población rural y viendo que había muchas características que los unían, como son la dispersión de la población, el envejecimiento demográfico, la despoblación que se está produciendo como consecuencia de esa emigración de la gente joven, ¿no?, las características orográficas de los municipios y de los territorios de esas mancomunidades que responden todas, ¿no?, a municipios de
de montaña, es decir, con las características propias de municipios de montaña, escaso nivel de desarrollo, ¿no?, de recursos para personas mayores en esos territorios, y la sensibilidad de la zona, las ganas que tenían las personas que habitan en esos concejos, ¿no?, a prestar atención a las personas mayores que residen en ellos, porque se hizo una labor también de encuesta, ¿no?, y no solo a nivel, digamos, político-técnico, sino también de la población, ¿no? Y se detectó que había no solo una necesidad, sino unas verdaderas ganas, ¿no?, de prestar atención a las personas mayores, ¿no? Y luego, pues que a nivel comunitario, ya en el año 2001, vuelvo a decir que estamos hablando de esos años ya 22 años atrás, ¿no? Había ya una coordinación a nivel de la autonomía, una coordinación sanitaria y sociosanitaria, empezaban ya a ponerse las bases para ello, que hacían que este programa del que estamos hablando, Rompiendo Distancias, pudiera ser llevado a cabo desde los municipios, pero con una coordinación a nivel regional que nos sirviese, uno, para pilotar. Recordad que he dicho que pusimos en marcha un proyecto piloto para pilotar estas iniciativas, para que después, si el éxito, que apuntaba que se iba a conseguir, ¿no?, si el éxito se conseguía, pues lo trasladásemos a otros municipios que respondiesen a esas características que os he mencionado antes, ¿no? Bueno, pues una vez analizada la situación poblacional, las características de los territorios, el programa se diseñó y lo que hicimos fue basarlo en dos ejes fundamentales, ¿no? Uno era, ya los mencionaba antes, ¿no?, uno era la actuación para evitar las situaciones de dependencia, ¿no?, o para retrasar las situaciones de dependencia. Y para ello lo que hicimos fue apoyar el mantenimiento de las personas en su domicilio a través de la ayuda a domicilio, ¿no?, y también acercando los servicios que pudiesen estar digamos, en las villas, o en las cabeceras de comarca o en las villas capitales de cada uno de los municipios, acercárselo a los domicilios, ¿no?, a las aldeas, a las casas donde estuviesen viviendo las personas mayores. Ese eje era fundamental para poner en marcha el programa, es decir, evitar o retrasar las situaciones de dependencia. El otro eje en el que se basa el programa Rompiendo Distancias es la participación activa y la integración de las personas mayores en la comunidad, con independencia de que vivan en esa cabecera de comarca o en la capital del municipio, o vivan en una zona más aislada o en un caserío, ¿no? Pues ese es digamos, el inicio del programa. ¿Y se ha logrado? ¿Cómo habéis visto se ha logrado cumplir esos objetivos? ¿Se ha logrado que, además se hablará mucho de la soledad no deseada, se ha logrado que esa integración de las personas de más edad en la sociedad, en sus entornos, y se ha logrado también que las personas detengan esa dependencia o tengan que acceder a servicios con mayor grado de dependencia con más edad? Bueno, pues si hablamos a lo mejor de cifras, veremos que no lo diré yo solo, sino que las cifras de lo que se ha conseguido demuestran que el programa funciona y que se logra cumplir con esos objetivos y que está evolucionando además. Porque sabéis que Asturias ha adherido a la estrategia, ¿no?, del modelo de cuidados de larga duración centrado en la persona, y lo que hemos hecho es tener una propia estrategia de cuidados que estamos aplicando también a este programa Rompiendo Distancias. Pero si analizamos los datos, como os decía, empezamos en aquel 2001, en aquellos municipios que os mencioné, eran 2 mancomunidades y un municipio, y ahora mismo tenemos 39 municipios que están aplicando el programa Rompiendo Distancias y además es una de las principales herramientas, ¿no?, que con la que cuenta el Principado de Asturias para la atención a las personas mayores y para evitar el aislamiento de estas personas y las situaciones de soledad no deseadas, sobre todo en las zonas rurales, que sí que voy a hacer especial énfasis porque a nosotros en Asturias nos preocupa muchísimo que los servicios del Principado de Asturias lleguen a todas las zonas rurales, y por eso es un empeño en el que estamos trabajando en el día a día. El año pasado atendimos a 5.585 personas mayores con este programa
de las cuales 993 eran personas dependientes, ¿no? Bueno, pues yo creo que si vemos esto, que es un programa específico para evitar esas situaciones de soledad no deseada y para prevenir situaciones de dependencia, vemos que el resultado se está consiguiendo y además esto no está parando. Es decir, que los municipios nos están pidiendo a través del plan concertado, porque esto está financiado casi mayoritariamente por el Principado de Asturias, damos financiación a todos los municipios para los servicios sociales y para aquellos que tienen este programa también, evidentemente, y hay más peticiones por parte de los municipios para ampliar los programas en aquellos donde se está desarrollando y también nuevos municipios que quieren implantar el programa, ¿no? O sea que es un programa de éxito, como les decía Maite, que tiene que seguir en constante evolución para mantener ese indicativo de ciudad amigable, comunidad amigable con las personas mayores, que no se puede quedar y que es un programa de éxito. No sé, Ainara Tomasena, que es diplomada en terapia ocupacional por la Universidad de Zaragoza desde 2002 y en 2003 obtuvo su máster en gerontología social y que trabajó como terapeuta ocupacional en varios centros gerontológicos de Osachiquidecha y en el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, que también ha desarrollado desarrolla su labor profesional en el Matia Instituto desde el 2007. Ahora participa y ha participado en procesos de envejecimiento activo, de participación social, de aprendizaje a lo largo de la vida, en programas de accesibilidad, de adecuación en los entornos. Vamos, todo lo que estamos hablando de esta mañana, de lo que llevan hablando desde el INSERSE y desde Asturias, y forma actualmente del equipo técnico de la red de Euskadi Lagunkoia del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Asimismo, participa en proyectos relacionados con la transformación de los centros sociales de mayores, algo fundamental. Aquí hay una ciudad que ha cambiado incluso la denominación, ya no se llama centros de mayores, se llaman centros de vida activa, un paso fundamental, ¿no? Que anima también a las personas de todas las edades a ir, y en la construcción colectiva de ecosistemas de cuidados locales. Cuéntanos cómo es ese proceso, cuál es tu labor, cómo desde Euskadi Lagunkoia estáis desarrollando este proyecto de ciudades y además tú, desde tu contacto directo con las personas mayores, ¿cómo ves que influye el proyecto en ellos? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, os cuento. La red Euskadi Lagunkoia es una red del Gobierno vasco y desde la Fundación Matia llevamos un poco el desarrollo técnico del proyecto. ¿Qué es lo que se ofrece desde la red? Por un lado, asesoría a los municipios para la puesta en marcha y también para la implementación del proyecto, pero lo que sí que estamos dando o estamos potenciando y lo que nos solicitan mucho los municipios es el intercambio de buenas prácticas, ¿no? El que puedan fomentar buenas prácticas entre ellos. Entonces ahí sí que intentamos, organizamos todos los años comisiones por provincias de todos los municipios que están adheridos a la red. Contamos con una base de datos de buenas prácticas en la web de Euskadi Lagunkoia. Hacemos anualmente una jornada europea de buenas prácticas donde traemos, ¿no?, experiencias que nos puedan inspirar de otros sitios a nivel del Estado y también de Europa. Tenemos diferentes programas, tenemos guías y herramientas que les puedan, pues detectamos un poco cuáles son las principales necesidades, inquietudes o retos que tienen los municipios y en función de ello intentamos dar respuesta, ¿no? Pues elaboramos guías. El año pasado elaboramos la guía sobre soledad, ¿no?, que es uno de los temas más frecuentes en los municipios y que más inquietud crea, sobre todo para recoger buenas prácticas que hacen los municipios que están en la red y también otras buenas prácticas que les sirvan de inspiración para luego poder ponerlo en marcha en su municipio, ¿no? Y también intentamos recoger esa flexibilidad que hablaba Maite, ¿no?, de la metodología. Pues intentamos recoger cómo funcionan los diferentes municipios para luego, ¿no?, para que ellos tengan un poco como esa visión un poco más amplia de cómo implementar el proyecto y cómo adecuarlo cada uno a su municipio, ¿no? Entonces, al final, lo que estamos haciendo es un poco recoger todas las inquietudes de los municipios y dar respuesta en función de esas necesidades que puedan tener. ¿Y cómo ves tú? Porque tú has tenido mucha experiencia. ¿Cómo ves tú, dentro de todos estos municipios que has podido visitar y conocer, cómo afecta a las personas mayores, que son las beneficiarias de los programas, todo lo que hacéis?
Hombre, al final esto tiene un impacto directo, ¿no? Hablaba Maite del entorno físico, el entorno social, y al final esto genera bienestar en las personas mayores, ¿no? Y sí que intentamos también de que sean las propias personas mayores quienes lideren un poco el proyecto de amigabilidad en su propio municipio, ¿no? Si es verdad que la metodología de la OMS establece unas fases, ¿no? De diagnóstico, implementación de acciones, plan, implementación y evaluación, pero sí que ahí hemos intentado añadir una fase 0, que sería la creación de un grupo motor en los municipios, en principio constituido por personas mayores, para que ellas mismas sean quienes decidan cómo quieren implementar el proyecto, siempre acompañados por el ayuntamiento, y también participen en esa implementación de las acciones, ¿no? Que no solamente quede, que sean acciones competencia del ayuntamiento, sino que también impliquen la participación ciudadana, ¿no? De forma que sean las propias personas mayores las implicadas en todo el proceso, ¿no? de amigabilidad. No sé si podríais ponernos un ejemplo, igual que ha hecho Enrique, contándonos lo de la atención a domiciliaria, Maite o tú, de un proyecto de éxito que haya servido para, por ejemplo, luchar contra la soledad no deseada, o alguna iniciativa que haya logrado el intercambio generacional, que digas tú, esto es ciudad amigable de los mayores. Maite, ¿arranco? Quien queráis, los dos, las dos. Es importante que los que nos están escuchando vean qué pueden hacer ellos, ¿no? Contándonos qué pueden hacer ellos. A ver, en cuanto a soledad, sí que hay muchos municipios que están poniendo en marcha diferentes acciones, ¿no? Sí que hay municipios que se están centrando en acciones de sensibilización, y a mí lo que me gusta mucho es que en los municipios muchas veces lo que están haciendo son como pequeños pasos, ¿no? En algún municipio tenemos grupos de personas mayores que se están acercando a diferentes agentes del municipio para sensibilizar acerca de la soledad, y están yendo al instituto a hablar con los chavales, están yendo a las diferentes asociaciones del municipio, de forma que no sea un tema tabú o invisibilizado, ¿no? Sino que pues podamos hablar tranquilamente de la soledad. Hay municipios que lo que están haciendo es crear diferentes espacios de encuentro donde se promueva un poco la participación y crear espacios de encuentro muy diferentes entre sí para poder ofrecer a las personas mayores de diferentes perfiles opciones para poder participar, ¿no? En municipios más pequeños donde se conocen y la ayuda mutua es más frecuente, sí que las propias personas mayores están haciendo de antenas o radares, ¿no? De personas que creen que puedan encontrarse en situación de soledad, y en coordinación con servicios sociales del ayuntamiento, hacer esa labor de detección, de ver, ¿no? Cómo trabajar junto con servicios sociales, el acercarse a esa persona y ver cómo, detectar un poco esas necesidades y darles respuesta, ¿no? Fundamental eso, ¿no? Porque muchas veces las personas que están solas no saben dónde acudir ni qué hacer y ni lo buscan, porque entonces que alguien lo detecte y vaya también es un papel importante de las ciudades. Y Maite, vosotros, ¿cómo detectáis, o sea, cómo buscáis a los ayuntamientos? ¿Cómo es la unión con Matía, por ejemplo? ¿Y qué significa para vosotros? Cuéntame un proyecto en España que hayáis visto que es un proyecto de éxito. Bueno, nosotros también hacemos, por ejemplo, un encuentro anual al año de ayuntamientos, en el que intentamos, pues en función de los temas que vamos detectando a través de un cuestionario a los ayuntamientos que más interesan, pues por supuesto uno es el de soledad no deseada, pero también el de brecha digital, temas de accesibilidad también preocupan. Contamos, por ejemplo, con un centro del Imserso, que es el CEAPAT, que su competencia es todo lo que tiene que ver con accesibilidad física y cognitiva. Se puede ofrecer asesoramiento a través de este centro a los ayuntamientos de la red, pero luego tenemos herramientas como son el blog, que os animo a mirarlo, porque ahí intentamos que sean, a veces escribimos desde el Imserso o desde alguna otra entidad, pero intentamos que sea un lugar donde difundir experiencias tanto del proceso de amigabilidad de algunos ayuntamientos, que nos cuenten cómo lo han hecho, como de experiencias concretas, ¿no? Y ahí hay alguna experiencia sobre soledad no deseada, que, como dice Ainara, cada vez son más ayuntamientos los que están poniendo en marcha actuaciones. Y hay una cosa que creo que es importante, y es que donde la red puede aportar
y es que en todo lo que tiene que ver con detección, prevención e intervención en soledad no deseada, la red comunitaria, el entorno comunitario tiene mucho que ver, ¿no? Entonces hay muchos proyectos, por ejemplo en Pamplona hay un proyecto muy bonito de redes en los barrios, que al final son redes de entidades que lo que hacen es tejer esa red comunitaria con farmacias, con establecimientos, con asociación vecinal, con otro tipo de entidades que trabajan con el centro de salud. De hecho, en el que estoy pensando, que está en el blog, se llaman barrios con un pacto por la persona mayor, y lo que hacen es poner en red también con las organizaciones de mayores, ¿no? a todo un barrio, para que ese tejido comunitario acompañe a las personas mayores y detecte situaciones. Y también, como dice Ainara, muchas veces son las propias personas mayores las que toman la iniciativa, ¿no? Por ejemplo, Mayores UDP tiene una iniciativa propuesta desde Cuenca que han llevado a cabo ellos, que ha tenido algunos premios en Castilla-La Mancha. Y son ellas mismas, ¿no? Quiero decir que no siempre hay que pensar en las personas mayores como receptoras de todo, sino todo lo contrario. Tienen iniciativa y capacidad para proponer y llevar a cabo iniciativas. Claro. Le hablamos el otro día que las personas mayores tienen desde 65 hasta 114, la persona más mayor que es catalana. Entonces no se puede hablar de todas las personas mayores desde el mismo punto de vista y con las mismas necesidades, ¿no? Hemos visto que en Asturias también hacían algo también con esos caseríos, de esas personas que viven aisladas para que se acercasen. Vamos también a ver lo que hacen en Mutxamel. Vamos a ver con Iraultza Zulueta Marín, que está acompañada de Estefanía, concejala de mayores, y de Patricia, coordinadora del plan, pero nos va a hablar Iraultza Zulueta Marín, que está nacida en Bermeo, Vizcaya, es diplomada en Educación Social por la Universidad del País Vasco, licenciada también en Psicopedagogía por la de Alicante. Desde el año 2007 trabaja como animadora sociocultural, como había dicho antes, en el Ayuntamiento de Mutxamel. Es también técnica de mayores, cultura, participación ciudadana, actividades extraescolares y recientemente también técnica de fiestas. Así que ella, más intergeneracional, no puede tener sus funciones. Buenos días, Iraultza. Cuéntanos cómo estáis vosotros trabajando en la red dentro de la red de ciudades amigables y qué proyectos estáis desarrollando. Buenos días a todos y todas. Leo, gracias a la red por contar con nosotros, porque bueno, este es un proyecto que nos ilusiona mucho. Bien a la concejalía y a todos los mayores que están participando activamente en este proceso. Para poneros un poco en situación, Mutxamel es un pueblo de Alicante que tiene unos 27.000 habitantes, pero tiene la idiosincrasia de que está muy desperdigado. Tenemos muchísimas urbanizaciones fuera del casco urbano. Entonces, bueno, para poder llevar a cabo este plan, el Ayuntamiento de Mutxamel hace muchos años que trabaja transversalmente, o lo intenta por lo menos. Entonces, como técnico de participación ciudadana, sabíamos cómo queríamos que fuera este plan a la hora de ponerlo en marcha. No queríamos que fuera un plan para meterlo en un cajón y que diéramos el check de que ya estaba aprobado y que no tuviera una dinamización continua. Entonces, este proyecto nace una vez un poco al hilo del COVID. Vimos que las personas mayores estaban un poco abandonadas, que no se escuchaba lo que ellas querían, que estaban un poco solas. Entonces, nace la idea de hacernos ciudad amigable del mayor y a su vez nace el servicio de atención a personas en situación de soledad y voluntariado. Entonces, tenemos como un proyecto con tres distintos bloques. Por un lado está el plan, por otro lado están las actividades que se han desarrollado un poco, que han nacido del plan, está el voluntariado activo, que es una actividad intergeneracional donde trabajamos conjuntamente con el área de juventud, porque tenemos jóvenes voluntarios, aunque parezca mentira, muy implicados, y servicios sociales y el centro de salud de Mutxamel. Y por otro lado tenemos el plan, el voluntariado y las actividades del servicio, ¿vale? Entonces,
el poner en marcha el servicio de voluntariado y de atención a personas en soledad nos daba la oportunidad de poder tener ya un público donde empezar a redactar el plan y trabajar con ellos. No queríamos que fuera un plan redactado simplemente por técnicos del ayuntamiento, servicios sociales y Patri, que es la trabajadora social que lleva adelante esto. Queríamos escuchar a ellos, queríamos tener una escucha activa con estas personas. Entonces, nos sirvió un poco de trampolín para poder empezar a hacer las mesas de participación ciudadana con ellos, con todas las asociaciones y, a su vez, con todas las asociaciones vecinales que tenemos en el municipio, para que nos pudieran decir qué personas mayores detectaban ellos que había en esas urbanizaciones, y servicios sociales y el centro de salud también nos dieron datos. De todo esto se hizo, bueno, pues como ya sabéis, un análisis de la realidad y se detectaron qué necesidades tenía el municipio de Mutxamel. Y en base a eso empezaron los mayores a decirnos qué actividades pensaban que querían que pusiéramos en marcha. Qué maravilla. Como ejemplo ahora, como actividades que las coordinan ellos. Patricia, que es la que está con ellos allí todos los días y convive con ellos, ella es una mera transmisora de información al ayuntamiento y coordinadora para que se puedan realizar estas actividades. Pero como ejemplo ahora mismo, pues mira, tejiendo Mutxamel, nos han tejido un montón de cosas, hemos hecho un árbol de Navidad el año pasado, nos han forrado árboles, tenemos un club de lectura intergeneracional también que se ha puesto recientemente en marcha, que dinamizan ellas junto con el bibliotecario. Por eso os digo que son actividades muy transversales donde todos los técnicos municipales nos hemos implicado. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Mutxamel está acostumbrado desde hace muchos años a hacer planes. Bueno, pues tenemos eso, que cada concejalía pone en marcha un plan y ahora mismo tendremos unos 20 planes en marcha participativos. Entonces, ya tenemos esa herramienta, ya sabemos cómo se trabaja. Entonces, para nosotros no ha sido una dificultad el poner en marcha este plan, porque tenemos 4 reuniones al año del equipo técnico, donde vemos todas las necesidades que los mayores en el Consejo Local de Mayores que acabamos de crear hace bien poco se reúnen, ven todas las líneas de acción que marcaba ya el proyecto, el plan, y ellos lo trabajan con todos estos colectivos que son partícipes, y luego tienen unos miembros que son la voz, que 2 veces al año vienen a participar en nuestros encuentros al ayuntamiento, que recientemente hemos tenido una y ha sido muy enriquecedora, porque el oírles a ellos realmente lo que necesitan es ponernos las gafas de ellos para saber lo que realmente hay que hacer, porque como técnicos no sabemos realmente cómo se vive en la ciudad desde una perspectiva de persona mayor, porque ellos son los utilitarios de todos los servicios, de los parques, aquello que nosotros no vemos, que tú crees que nunca puede salir, sale. Y la verdad es que fue una reunión muy motivadora, todos los compañeros técnicos están muy implicados y tenemos muchas acciones que ya se han realizado. Este plan se puso en marcha en 2022. Salieron 47 acciones y ya tenemos unas 14 o 49, me dice Patricia, ya tenemos unas 17 ya realizadas. Entonces, bueno, estamos súper contentos porque pensamos que es la manera de trabajar en un plan, que es la manera de darles voz a ellos, de que ellos sean los que dinamicen el plan, no nosotros como técnicos, porque nosotros podemos tener muchas ideas, pero al final muchas veces no son reales, porque ni somos vecinos de Mutxamel y vecinas muchos de nosotros, vivimos fuera, no paseamos por las calles y no sabemos muchas cosas que pasan aquí en Mutxamel. Entonces, bueno, ¿qué más contaros? Como anecdótico, tenemos cerca un hogar provincial con niños de acogida, y desde Tejiendo Mutxamel se han hecho unos muñecos y se ha puesto en marcha un programa para que los niños y los mayores puedan hacer una actividad conjunta y bien ellos vean en los mayores reflejado esa imagen de abuelo que no tienen, porque ellos viven allí, esos niños, y los mayores, que muchos no tienen familia o, bueno, por situaciones varias no tienen nietos, pues que también compartan con esos niños esos momentos, ¿no? Entonces, ha sido una actividad de verdad muy bonita. Veréis que me emociona mucho hablar de nuestro proyecto porque están saliendo cosas tan bonitas que no pensábamos y nos lo agradecen tanto
diariamente cuando vamos allí y cuando participamos. Nos han decorado el casal porque pensaban que estaba aquello muy triste. Están todo el día ideando cosas para hacer. Tenemos también un foro donde se reúnen para tratar cómo afrontar la muerte de un ser querido, y más en ellas y en ellos, que son un poco pues, los que afrontan la muerte de sus seres queridos más cercanos, ¿no? Sobre todo las personas mayores, sus madres, sus padres. Y sobre el voluntariado, deciros que... Incluso la propia muerte, ¿no? Sí, la propia muerte tuya. Y luego, sobre el voluntariado, ¿qué hacemos, ¿vale? Para pequeñas pinceladas. Pues simplemente con hacerles una llamada. Hay gente que les va a leer una tarde, hay otros que les acompañan a dar un paseo, les acompañan al médico en el autobús, porque, bueno, pues para ellos hay personas que tenemos en situación pues bastante precaria de salud, pues solamente acompañarles en el autobús al centro de salud o al hospital y volver, ya es un mundo, ya no se ven solos, porque, bueno, la brecha digital también está ahí y muchas veces se ven un poco solos y no saben afrontarlo. Entonces, el voluntariado cada vez está creciendo cada vez más. Formamos a los voluntarios desde el ayuntamiento, Patricia los forma y bueno, está siendo pues eso, un plan que está creciendo ellos solo sin darnos cuenta, y cada día salen más cosas y no tenemos espacio, de verdad os digo, y cada vez está viniendo más gente, hombres y mujeres. Estamos escribiendo a una señora sus memorias porque tiene Alzheimer, lo está haciendo un voluntario y lo vamos a editar ese libro. Por poneros ejemplo, otra señora que está perdiendo también la memoria, sabe muchísimas poesías, se le están escribiendo para editarlas también en un libro. No lo sé, muy emocionadas, agradecer que exista este programa, agradecer que tengamos tanto apoyo bien del Inserso en todo momento que hemos necesitado para hacernos ciudades amigables. Y no sé, os puedo contar tantas cosas que están haciendo de esta actividad que... Claro, porque vosotros, o sea, me parece increíble todo lo que estás contando, y porque vosotros... Porque vosotros, ¿cómo conocisteis este programa? ¿Cómo os acercasteis al programa de ciudades amigables con las personas mayores? Pues a través de servicios sociales, porque bueno, como somos un municipio pequeñito y convivimos todos, concejales, técnicos, todas las áreas, convivimos en un mismo edificio, desde servicios sociales, una empresa que llevaba la gestión de servicios sociales, cuando surgió el COVID y ellos vieron que había tanta soledad en las personas mayores y en el COVID lo habían vivido tan mal, nos dijeron, oye, ¿por qué no ponéis en marcha este plan? Que es una cosa tan bonita y que tenemos a los mayores ahí abandonados. Y bueno, como yo desde Participación Ciudadana sabía lo que era poner en marcha un plan, pues bueno, fue convencer a la concejala muy fácil, porque vio que era una oportunidad que nos brindaban buenísima y bueno, nos enrolamos en este viaje y de momento está saliendo bien y esperamos que crezca, porque bueno, están saliendo muchas nuevas iniciativas que de momento no podemos abarcar, porque es que somos Patricia y yo y poco más aquí, las que nos veis, y la concejala que nos apoya en todo lo que hacemos. Entonces, claro, es lo que vosotras decís, que al final se han hecho dueños del plan y del programa de voluntariado de mayores y quieren hacer más cosas y más cosas. Y entonces, bueno, tenemos que ir frenándolas, pero cada vez acude más gente. Está acudiendo también más hombres que no teníamos al principio, que éramos mujeres, y a todas las actividades, que estamos haciendo también estamos metiendo a gente joven porque pensamos que es enriquecedor, ¿no? Y entonces la gente joven les está enseñando muchísimas cosas del mundo digital que no sabía. Y poniendo en marcha muchas cosas, pues por ejemplo, por poneros un ejemplo, la APP para coger cita médica, que parece, para nosotras es facilísimo, para ellos es un mundo. Pues se hizo una jornada con el centro de salud, con la gente joven que trabaja con nosotros, y todos ya llevan la APP en el móvil y están encantados y todos cogen cita por ahí. Entonces, por eso os digo que estamos muy emocionadas, que igual se me ve, ¿no? Eso significa lo que
Claro, aquí APN ha sido muy inteligente porque ha reunido al Inserso, que es la cabeza del programa, a la comunidad, una comunidad como la asturiana que desarrolla el proyecto con éxito en los municipios, en 39 municipios de su principado, a una organización que se encarga de ayudar a los ayuntamientos, a gestionar con los ayuntamientos, a guiarlos y a asesorarlos, como Matías, que es una de las referentes a nivel estatal. Y después a un ayuntamiento como Mutxamel, que hace unos programas increíbles y que ahí se nota lo que se hace desde el Inserso, ¿no? Desde lo que se hace en las comunidades, desde las organizaciones y lo que llega directamente a las personas. Yo creo que esta organización, si ya te veo, Maite, que desde que empezó a hablar Mutxamel estás emocionada y con ganas de hablar. Cuéntanos, Maite. No, bueno, no quiero quitar la palabra a nadie, Nada, pero para nada, al contrario. dar la enhorabuena a Iraultza, al ayuntamiento, y que quedáis fichados para escribir algunas de estas experiencias en el blog, porque nosotros funcionamos así un poco, también pues, Estamos con con ello, unos Maite, ¿eh? ayuntamientos, Desde con unos tiempo. ayuntamientos. Sí, tenemos, ya os llamo y nos ponemos en contacto. Nos Sí, llegan genial. las iniciativas, pues con unos tenemos más contacto, con otros menos, de repente vemos una noticia en redes, en un medio, escuchamos hoy una experiencia concreta, entonces así es como nos vamos alimentando, ¿no? Porque claro, a nivel de Estado no es fácil a veces el ir detectando las cosas interesantes y hoy hemos detectado una. Entonces, y luego otra cosita que quería comentar y dando respuesta a una pregunta que se ha hecho en el chat, y por la pregunta que le has hecho a Iraultza sobre cómo se decidieron a adherir, preguntaban que cómo desde el tercer sector se puede impulsar, ¿no? Pues nosotros vemos que desde el Inserso las adhesiones que nos llegan tenemos de todo tipo, desde que sale la iniciativa o la propuesta del grupo municipal que está gobernando, de la oposición. Es habitual que salga, que se apruebe en pleno por todos los grupos políticos, porque no debería tener color político una iniciativa así. Pero hay veces también que llega de una persona mayor o de una asociación, una organización de mayores que lo ha escuchado, lo ha leído en algún sitio y se acerca a su ayuntamiento. Si hay, y lo cuenta, si hay un consejo municipal de personas mayores, muchas veces son las propias personas mayores. Y las entidades del tercer sector, el año pasado tuvimos una formación con Cruz Roja, pues tenéis esa misma posibilidad, ver cómo encajáis, contarlo en vuestro ayuntamiento y, por supuesto, participar en ese diseño, porque yo he hablado de participación de personas mayores, pero siempre decimos que es bueno hacer un diseño de esa participación al inicio del proceso para la participación de las personas mayores, que sea diversa, pero también para implicar a otras entidades que en ese municipio tienen algo que aportar en relación a las personas mayores y a su inclusión, a su no exclusión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenéis un papel sin duda. Claro, porque por ejemplo en vuestro caso, Enrique, ¿cómo, siendo encima de los primeros, cómo fue vuestro contacto con el Inserso, cómo fue vuestro contacto con el programa y por qué decidisteis a ponerlo en marcha? Quitamos el silencio. Eso es, sí, perdona. Sí, como os decía, la iniciativa en realidad salió desde los municipios hacia el Principado. El Principado lo que hizo fue recoger esa inquietud y ponerla en marcha directamente desde la propia consejería de aquella, ¿no? Porque además es que cuando tenemos que pensar en los inicios de los servicios sociales, pues había mucha unión entre lo que era sanidad y servicios sociales, ¿no? Entonces, partía desde un punto de vista también de atención sanitaria o sociosanitaria. Entonces, así lo empezamos a implementar. Después lo que hemos hecho es colaborar con el Inserso en acciones formativas para transferir, ¿no? las ideas y los programas que iban surgiendo dentro de digamos, esta familia de programas que son rompiendo distancias, ¿no? Me gustaría también comentar que para nosotros es muy importante no solo la atención a las personas, sino
que contribuye también, es un elemento fundamental para afianzar a la gente en los territorios rurales, porque lo que estamos consiguiendo es que se cree empleo también, y un empleo estable y de calidad. Y esto facilita también pues, que ese movimiento que está produciéndose en todo el territorio, ¿no? Que es esa despoblación, ¿no? Que está afectando a todos los territorios, pues programas como estos de los que estamos hablando, pues contribuyen también a que vayan apareciendo estos empleos en zonas en los que antes era difícil que apareciesen, ¿no? Y claro, hablabais también de muchos proyectos participativos, ¿no? Inicialmente el rompimiento de distancias se concibió como ese eje fundamental que os dije dentro de los dos fundamentales era la participación, ¿no? Y lo que estamos empeñados también es en evitar que la gente esté aislada, que tenga esa soledad y nos preocupa mucho el transporte, ¿no? En las zonas rurales que pueden afectar a las personas mayores porque haya problemas de movilidad y tengan dificultades para poder hacer una vida activa diariamente, ¿no? Entonces, estamos ahora mismo dentro del programa de distancia en el mantenimiento en el domicilio, pero que no solo un programa de ayuda a domicilio. Estamos haciendo también comida y lavandería a domicilio, transporte accesible para gestiones personales, es decir, para cuando tengan que acudir a su villa, ¿no? A hacer alguna gestión, al banco, a un notario, no solo al médico, ¿no? Estamos haciendo bibliotecas móviles por las aldeas, también préstamo de productos de apoyo, de acompañamiento a esas personas, ¿no? Y claro, estamos ahora mismo diseñando un servicio de atención, digamos, centrada en la persona, que incluya pues no solo las características de la dieta que necesita esa persona en su domicilio, características nutricionales, sino también servicios complementarios de higiene, como son la podología o la peluquería, ¿no? Eso estamos haciéndolo, acercándolo a ellos, ¿no? A través de este programa. Y estamos además fomentando, pues, sobre todo el asociacionismo, ¿no? Dentro de los núcleos donde el programa está ejecutándose, porque entendemos que eso facilita tanto la participación activa y real de las personas, ¿no? En lo que es la gestión de su comunidad, como también y que eso además facilita un envejecimiento activo, porque la persona se empodera, ¿no? Al participar en la gestión de su propia comunidad, pero entendemos también que eso evita esas situaciones de soledad no deseada que yo creo que estamos ahora mismo, todas las personas que estamos aquí, ¿no? Y el Inserso encabezando también, es uno de los ejes, ¿no? De nuestras actuaciones, ¿no? Evitar ese aislamiento, esa soledad no deseada. Y, por supuesto, estamos realizando actividades intergeneracionales porque estamos coordinados con el programa, o sea, con los servicios educativos a nivel también de las zonas rurales para fomentar digamos, actividades de excursiones a zonas, a paisajes naturales protegidos, a monumentos, en la que participen tanto los alumnos de un instituto o de un colegio con las personas mayores, sobre todo si están asociadas, que es más fácil llegar a ellas, ¿no? Y luego, pues, el fomento del voluntariado también a nivel municipal y con la colaboración y complicidad de los ayuntamientos estamos consiguiendo pues que eso que hablabais antes, ¿no? Que la persona mayor que tenga más dificultades de movilidad o de acceso a los servicios, pues se sienta acompañada, ¿no? Que no se sienta aislada, ¿no? Y eso es lo que nos está promoviendo y desde luego así seguiremos, colaborando evidentemente con los programas del Inserso. Eso ya lo sabéis, Maite, que contáis con nuestra plena colaboración, ¿no? Y también participando o en foros o organizando otras cuestiones que queráis, tanto la red como el resto de participantes de esta jornada, ¿no? Y sí, solo a nivel de apunte, estamos organizando un encuentro, ¿no? Lo haremos a nivel, bueno, presencial y digital también, ¿no? De todos los municipios asturianos que están participando en el programa, ¿no? Con lo cual compartiremos, yo creo que con todos, a través vuestro, Maite, ¿no? Lo que salga de la reflexión de ese encuentro para facilitar la difusión de lo que se hable en ese encuentro.
Sí, y además os agradeceremos que nos lo hagáis llegar, que bueno, tenemos en el último trimestre, probablemente en octubre, el encuentro anual de ayuntamientos. Desde Rompiendo Distancias y el Principado siempre han participado y nada, seguiremos. Muy bien, gracias, Maite. Por acompañarnos. Y además es que Sandra Luz, por eso te interrumpí, Enrique, dice que comparte totalmente con Enrique. Desde el CDR de la SAFOR, el Centro de Desarrollo Rural, me imagino, de la SAFOR, trabajan desde hace muchos años en 10 pueblos rurales con programas de envejecimiento activo y saludable y otro proyecto piloto, el RESPIR, para las personas cuidadoras. Combatir la soledad no deseada, la brecha digital, hacer actividades intergeneracionales, dice, es fundamental. Que las personas mayores se sientan activas y parte útil de la comunidad. No sé si Sandra Luz nos quiere contar un poquito más desde lo que hacéis en este Respir. Desmutéate. Hola, buen día. Buen día. Sí, buenos días a todos y a todas. Sí, desde hace ya más de 18 años que estamos trabajando en los pueblos rurales y realmente más allá de trabajar el mantenimiento cognitivo, los hábitos saludables, sí que se realizan actividades que fomenten encuentros y que establezcan redes con las propias personas mayores, ¿no? O, por ejemplo, gimnasia pasiva, aquagym, y sobre todo lo que apuntaba Enrique, ¿no? Trabajar temas que son de interés social, como la soledad no deseada, fundamentalmente después de la pandemia, ¿no? El tema del duelo, el tema de tener actividades intergeneracionales que aporten mutuamente sus experiencias y sus propias inquietudes, ¿no? A través de foros o a través de actividades compartidas. Y un proyecto nuevo que sí que pusimos en marcha en el pueblo de Belreguard este año y que esperemos que continúen, que es el proyecto Respir. Es un proyecto en donde... Perdóname, Sandra, sitúanos dónde estás. Yo estoy en Beñarjó, el Centro de Desarrollo Rural de la SAFOR, que forma parte de COSEDER. ¿Comunidad autónoma? Ay, perdóname, claro que no son adivinos, es en Valencia, en la Comunidad Autónoma de Valencia. Gracias. Sí, claro, es que yo ya lo daba por sobreentendido. Claro. En la Comunidad Autónoma de Valencia. Así vemos las diferencias significativas para que veamos que en toda España se realizan proyectos. Sí, y es verdad que no hablamos de zonas rurales como por ejemplo las de Galicia o las de otras comunidades. Es una zona rural un poco más conectada, ¿no? Con lo que son las ciudades. Pero sí que el tema del transporte es un tema preocupante, ¿no? Realmente muy preocupante y que hace que las personas mayores estén muy dependientes de su familia y que realmente no se sientan autónomas. Les comentaba que el tema del proyecto Respir también fue muy enriquecedor, teniendo en cuenta que no solo se hacía visitas a personas que estaban con dificultad para trasladarse o para a esos talleres que llevamos en práctica una vez por semana en cada pueblo, sino también para contener y ofrecer un apoyo psicológico a las personas cuidadoras, ¿no? Es un proyecto que esperamos que tenga continuidad, como el proyecto de envejecimiento activo y saludable, y que realmente sería estupendo poder formar parte de esta red, ¿no? Gracias, Sandra. Que ustedes están fomentando. Gracias a ustedes. Gracias. Iraulza, no sé si... Enhorabuena. Gracias, enhorabuena a ti. No sé si vosotros habéis, con los pueblos de la comarca, con los de la zona en la que estáis, habéis logrado extender vuestras actuaciones, extender vuestros programas y habéis logrado que vuestro ejemplo cunda en el entorno en el que estáis. Pues la verdad es que no, porque yo creo que no le hemos dado la suficiente visibilidad a este programa ni que somos ciudades amigables del mayor, porque como anécdota hay compañeros del ayuntamiento que no sabían que estábamos en esta red.
se crean tantos programas en un ayuntamiento hoy en día y tantos planes que muchas veces nosotros, entre nosotros, no somos conocedores de lo que se hace. Entonces, es una cosa que tenemos ahí ya puesta en marcha de poder dar esa visibilidad que se merece este plan, ¿no? Porque es como Mutxamel también es ciudad educadora desde hace muchísimos años y pensamos que esto está un poco al hilo de ciudades educadoras. Entonces, tenemos que hacer ahí una campaña de publicidad grandísima para que se visibilice un poco y llegar a esas periferias que os hablábamos, que además tenemos mucho extranjero solo, porque vinieron siendo jóvenes en matrimonio y se han quedado viudos, y entonces están ahí un poco aislados porque tampoco el transporte, como decía la compañera de la SAFOR, tampoco acompaña mucho para que bajen al municipio, porque el transporte, pues bueno, puede haber un autobús por la mañana y otro por la noche, pero bueno, no cuadra muy bien. Entonces tenemos ahí un trabajo pendiente que pondremos en marcha en breve, porque creemos que otros ayuntamientos tienen que hacerse eco de lo que estamos haciendo y un poco también poner en marcha procesos de este estilo, porque cada vez la población es más mayor y nosotros vamos a ser mayores. Entonces, todo lo que nosotros vayamos haciendo ahora se verá reflejado dentro de unos años, porque ahora te ves joven y bueno, y ves esos problemas un poco lejanos, pero hicimos una dinámica de ponernos gafas de mayores, ¿vale? Para que viéramos cómo era la vida siendo mayor, porque muchas veces no somos conscientes de todas las limitaciones que se tiene cuando eres persona mayor. Entonces, bueno, lo tenemos ahí, sí, queremos hacerlo. Ese es uno de los grandes problemas del sector de las personas mayores, ¿no? De los ciudadanos de más edad. La invisibilización que hay, y habéis visto, hablado de los ejemplos vuestros de que ha empezado después de pandemia. Este programa está desde 2010, que ya lleva trabajando con las personas mayores y sensibilizándose desde 2010. Y es gracias a hasta por lo que muchas personas a lo mejor se han salvado de la pandemia. Pero la invisibilización de las personas mayores llega a la consecuencia de que tantas fallezcan, a lo mejor por causa de esa invisibilización y ese de quitarle el protagonismo que merecen en la sociedad, ¿no? Ese pequeño látigo que nos tenemos que poner todos para dar ese lugar que pertenece, porque a lo mejor desde nuestros propios colectivos nos ponemos a trabajar y no le damos importancia que tienen, y desde los propios medios de comunicación no se le otorga el protagonismo que deben tener. Nos preguntaba Teresa, retomando la pregunta de Teresa, ¿qué podemos hacer con las organizaciones del tercer sector? Desde Maitía, es que Maitía es una palabra tan bonita, desde Maitía. No sé, vosotros, Ainara, ¿cómo os pusisteis a liderar este Euskadi Lagunkoia y cómo podéis animar también a las asociaciones del tercer sector a que se involucren en este plan? Pues es verdad que, mira, cuando comentabais antes, ¿no? Que a veces este proyecto viene, ¿no? La iniciativa surge del ayuntamiento y a veces desde las propias asociaciones. Sí que lo que hemos observado es que es muy diferente, ¿no? Cuando la iniciativa surge del propio ayuntamiento y intenta, ¿no? que las propias personas mayores se involucren en el proyecto, a cuando es al revés, ¿no? Que son las propias personas mayores quienes, ¿no? quieren poner en marcha el proyecto. Entonces, sí que al hilo de esto os quería comentar, porque por ejemplo en Vizcaya ya hay un grupo de personas mayores, el grupo Tractor, ¿no? de Vizcaya, que son quienes animan a las personas mayores de otros municipios a poner en marcha el proyecto, ¿no? Y uno de los objetivos que tienen este año, por ejemplo, han cogido la comarca donde más municipios amigables hay y quieren que todos los municipios de esa comarca sean amigables y están trabajando ahí, y han cogido la comarca donde menos municipios amigables hay, ¿no? Para empezar a trabajar en ello, ¿no? Entonces, al final, el boca a boca, que sean las propias personas mayores quienes animen al resto de asociaciones a participar, es lo que funciona, ¿no? Ir a nivel técnico a contarles no tiene nada que ver a que lo cuenten las propias personas que son protagonistas, ¿no? Y luego el trabajar en red, ¿no? El trabajar con otros agentes, que Maite comentaba también, ¿no? No sé, hay municipios que están trabajando en colaboración con el Banco del Tiempo, de forma que las personas voluntarias del Banco del Tiempo reciben horas por participar en acciones de amigabilidad, ¿no? O bueno, pues este tipo de iniciativas y del trabajo con otros agentes también, bueno, hacer las cosas conjuntamente sí que anima, ¿no? A las personas a participar.
Maite, ¿se ofrece alguna dotación económica? ¿Qué tipo de apoyo se ofrece desde el IMSERSO? ¿Qué significa ser ciudad amigable desde este punto de vista, ¿no? Porque a lo mejor algunas de las personas que estén aquí dirán, ¿pero esto qué es? ¿Este es una plaquita, un reconocimiento? Sí, ¿qué va detrás de todo esto de ciudad amigable o comunidad amigable? Bueno, pues ese quizás es uno de los hándicap a los que nos enfrentamos. Yo además que vengo de Fondo Social Europeo, donde sí se financiaban proyectos y bueno, era otra cosa. Esto es una herramienta, como he dicho al principio, que lanza y pone a disposición la OMS, que lo que dice Ainara, la importancia de trabajar en red desde distintos ámbitos, local, autonómico, provincial, estatal y europeo, pues es una de las cosas que beneficia de alguna manera el participar en esta red. No hay dotación económica ni por parte de la OMS ni por parte del IMSERSO. Nosotros también solemos decir que la dotación, obviamente si hubiera una dotación económica mucho mejor, pero para este programa en concreto no lo hay. Otra cosa es que se puedan presentar algunas actuaciones, pues no sé, en los fondos de recuperación o en fondos europeos, etcétera, pero no la hay. Pero muchas veces no supone un gran desembolso, sino simplemente que en ese proceso participativo, contando con las personas mayores, con otros actores locales de ese municipio concreto, esa mirada que aportan desde las personas mayores puede modificar algunas actuaciones ya previstas en los presupuestos municipales, pues por poner un ejemplo, ¿no? Cuando Valencia se adhirió, estaba trabajando en el diagnóstico, estaban trabajando en un tema de movilidad desde el área de movilidad de las líneas de autobuses y se les ocurrió preguntar con la concejalía, el departamento que estaba trabajando en el diagnóstico, que suele ser la de concejalía de mayores, pero hay veces que depende de la alcaldía y casi mucho mejor, pero es lo que suele ser. Bueno, pues enseguida les dijeron, oye, no, que las personas mayores nos están diciendo que esta ruta no la podéis quitar, al contrario, están pidiendo que eso no suponía un cambio en el presupuesto, suponía un cambio en el diseño de la actuación, ¿no? Obviamente hay actuaciones que se proponen en el ámbito, por ejemplo, de la accesibilidad, que sí necesitan un presupuesto, pero todo tiene que partir de los presupuestos municipales. Claro, hablamos, por ejemplo, Sandra también hablaba ahora de los proyectos urbanísticos. Estos, yo creo que también estas medidas, ¿no? Recuerdo una en unos pueblos de la provincia de Palencia que se hicieron accesibles algo tan sencillo como ir desde tu casa a la farmacia al teleclub, que en los teleclubs son como los centros sociales de los pueblos pequeñitos, al bar del pueblo y al consistorio local. O sea, para que simplemente pudieses hacer tu vida social, ir al médico, ir al ayuntamiento, también lo pusieron, claro, y ir a la farmacia. Y que en eso no tuvieses ningún tipo de barrera ni auditiva, ni física, etcétera. En eso sí que se necesita una inversión y en eso también está dentro de ser una ciudad amigable con las personas mayores, implica también hacer ese tipo de reformas. Claro, y me preguntabas por qué ofrecemos desde el IMSERSO, ¿no? Pues ofrecemos por un lado, el asesoramiento y acompañamiento en la adhesión, en la gestión con la OMS, pero luego, pues bueno, ese intercambio de experiencias del que hablaba Ainara al principio. Hay veces que lo hacemos a través de las herramientas que tenemos, el blog, la newsletter, los encuentros, y otras veces que lo hacemos porque nos llaman y nos dicen, oye, ¿conocéis algún tipo de...? Pues intentamos poner en contacto, ¿no? Ese tipo es algo de lo que ofrecemos. El asesoramiento, por ejemplo, en temas de accesibilidad, la capacitación, la formación a través del curso online que tenemos. Bueno, pues guías, por ejemplo, hablaba Iraultza de la visibilidad y la comunicación, ¿no? Pues la primera guía de recomendaciones que hicimos, una de las cosas que aprendimos, porque esto es un aprendizaje continuo, era la importancia de la comunicación en el proceso.
hicimos una guía a partir de aportaciones de los ayuntamientos y de lo que nos iban contando, de la importancia de transmitirlo primero dentro del ayuntamiento a las personas mayores del municipio y a la sociedad en general, ¿no? Bueno, pues intentamos fomentar eso, estamos en la era de la comunicación y al final lo que no sale se cuenta. Y sirve para muchas cosas, sirve para visibilizar a las personas mayores, el trabajo que está haciendo el ayuntamiento, pero también para que otros ayuntamientos, otros municipios, como le preguntabas a Iraultza, conozcan lo que se está haciendo y digan, ay, pues también queremos formar parte, ¿no? Y luego formar parte de una red, por ejemplo, con la pandemia. A la semana del confinamiento, nada más empezar, nos demandaron los ayuntamientos ideas que estaban haciendo otros ante una situación que no habíamos vivido nunca, que generaba muchas dificultades a personas muy concretas, en concreto a las personas mayores. Bueno, pues en 2 semanas hicimos un llamamiento a los ayuntamientos, 45 o 50 de ellos nos mandaron en distintas áreas y sacamos una newsletter monográfica que después la Federación Española de Municipios y Provincias también utilizó, pues intentando dar no nuestras soluciones, sino las que los ayuntamientos nos trasladaban, ¿no? Y sabemos que eso se utilizó y que dio, bueno, pues lo que es formar parte de una red, ¿no? Que siempre nadie vamos a abordar el envejecimiento, la soledad, ningún ministerio, ningún ayuntamiento, ninguna entidad del tercer sector por sí sola, ¿no? Cuantas más alianzas y más colaboración, mejor. Claro, y todos son políticas transversales. Hago una pregunta abierta a ver quién me puede contestar, porque estamos hablando de urbanismo, de salud, que habrá que hacer una coordinación sociosanitaria. Hablamos de diferentes departamentos dentro de ayuntamientos, dentro de miembros de la comunidad, hablamos del Principado, hablamos dentro del Inserso, habrá que hablar con diferentes departamentos al nivel asociativo. Tendréis que unir a diferentes, en el Gobierno vasco, a diferentes organismos también. ¿Cómo es esa coordinación para lograr que se hagan políticas reales e implicando al máximo número de agentes? Si quieres te contesto yo como ayuntamiento, ¿vale? Perfecto. ¿Cómo lo hemos hecho? El programa que marca la OMS trae unas líneas estratégicas muy definidas, ¿vale? Y a través de esas líneas estratégicas fueron saliendo todas aquellas acciones que los mayores querían que se realizaran por carencias o por ausencia, ¿vale? O para mejora. Entonces, esas líneas de estrategia, por ejemplo, espacios al aire libre, parques, vías públicas y jardines, ¿vale? Imagínate, los jardines ponían que hacen falta bancos, que la iluminación que hay en el parque que es insuficiente porque por las noches pueden tropezar. Entonces, con todas esas líneas estratégicas y todas las propuestas que salieron por parte de los diferentes agentes, en las mesas de participación del plan se creó un consejo de técnicos municipales donde cada agente que está dentro de ese consejo tiene que ver con esa acción o con esta carencia que marca el plan. Es decir, pues, por ejemplo, para espacios libres y parques y jardines, pues al área de mantenimiento y al área al ingeniero municipal o servicios según las necesidades que ponía esa acción. Y así con todo, desde juventud... Erais vosotras las que filtrabais, sois vosotros el canal que filtra... Eso es. Y en esa comisión está desde la policía local, porque pensábamos que es importante para la seguridad de los mayores y sobre todo en algunas acciones habían salido, juventud, educación, bueno, pues todas aquellas áreas que puedan tener implicación a la hora de que el plan sea efectivo y que se pueda realizar. No hay representación política porque pensamos que no es ágil a la hora de trabajar y más cuando van a venir los mayores a participar 2 veces al año en estas jornadas, porque no se habla igual cuando hay políticos delante o cuando no, por experiencia, por otros planes que ya hemos hecho estas pruebas que no han funcionado. Y cada técnico luego, con todas estas acciones que tienen asignadas, son los responsables de hablar con sus concejales y ver si se puede asignar económicamente
algo para realizarlas, o los que nos van a traer en el feedback diciendo, pues mirad, no, porque no se puede hacer un carril bici porque esta carretera no es municipal, por deciros algo, no se puede ampliar el servicio de autobuses porque es un servicio interurbano y el ayuntamiento no tiene competencias. Entonces, así se crea un plan activo transversal y así se llegan a realizar las acciones en el ayuntamiento de Muchamel. Muy interesante. No, muy interesante. Así que como aludido desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar Político, ¿cómo es con el resto de consejeros, como salud? Bueno, mira, desde la Consejería lo que estamos realizando es, en colaboración con los ayuntamientos, el diseño y la evaluación de los proyectos, ¿no? Y que a su vez vienen de los consejos y reuniones que tienen con los mayores, ¿no? Y nosotros, aparte de diseñarlo, ya os apuntaba antes, ¿no? Colaboramos activamente financiándolo, porque financiamos los programas a los ayuntamientos, ¿no? Y también técnicamente. Y luego es importante que nosotros la participación la valoramos mucho, y aparte de esa federación de consejos, tenemos un consejo de mayores creado e impulsado desde la consejería, en la cual están presentes evidentemente las distintas asociaciones de personas mayores, también están entidades del tercer sector que para nosotros son fundamentales, ¿no? A la hora de establecer, ¿no? digamos, o plantear programas para la atención a las personas, ¿no? Y como no están los ayuntamientos también en ese consejo de mayores. Y luego tú me preguntabas por otras consejerías. También están presentes otros órganos de consejerías implicadas en la atención a las personas mayores, ¿no? Y ahí invitamos, dependiendo de la temática, podemos invitar a gente que no constituye parte del consejo, pero que en un momento dado pueda tener una implicación porque estamos desarrollando un proyecto determinado, como puede ser un centro social o un centro de día en la zona digamos, rural, ¿no? Entonces, invitamos, por ejemplo, a los responsables de carreteras para que nos ayuden también a que la accesibilidad quede garantizada, ¿no? Y, por supuesto, están también los responsables de los órganos de participación de los distintos centros sociales que tenemos por todo el territorio de Asturias, es decir, que personas mayores, ¿no? Que están implicadas en esto, y los sindicatos, ¿no? Que también participan en la elaboración de estos programas, ¿no? Bueno, pues esto es lo que estamos haciendo, insisto, para nosotros la participación de las personas es fundamental para poder planificar, desarrollar, ejecutar los programas. Gracias, Enrique. Sí, Gracias, Enrique. Gracias a Ana, Ángel, Antía, Begoña, Carmen, Celeste, Clara, Ainhoa, Encarna, Mayra, Noemí, a todos los que estáis aquí hoy. Y ya tenemos que acabar. Y no quiero despedirme, y se me ha hecho rapidísimo como el otro día. La verdad es que son tan interesantes las cosas que nos estáis contando que daría para hacer jornadas enteras, y también que trajeseis a alcaldes y sobre todo a mayores, a beneficiarios, ¿no? Que nos contasen en primera persona todos los beneficios de lo que estáis hablando. Y no quiero despedirme sin dar las gracias a EAPN España por la organización de estos foros. Por el otro día tuve también el placer de compartirlo justamente con los protagonistas y con grandes investigadores y científicos, y hoy quiero agradecer también investigadores también de EAPN, así que la verdad es que son un equipo fabuloso, así que quiero dar las gracias por dar a las personas mayores esa visibilidad y ese protagonismo que venimos resaltando todo este tiempo. Darle enhorabuena por la organización. Quiero darle las gracias a Leo Canals por la organización también y por llevar todo el peso de ello, y a todo su equipo, y por supuesto a todas las redes regionales de APN que también llevan el peso de no solo del trabajo con mayores, sino por su lucha con las personas más vulnerables de todos los colectivos. Y gracias a los ponentes que dedicáis día a día a trabajar con las personas. Gracias Iranzoa. Y bueno, lo he dicho bien todo el rato y al final de la emoción me voy a interrumpir.
Iraulza, perdóname por esa emoción que nos has transmitido. Gracias a Maite también por ver en los ojos de los demás todo el trabajo que hay detrás. Gracias, Enrique, por traernos esta parte más institucional, pero tan necesaria para coordinar un proyecto que llega hasta tantos ayuntamientos. Y gracias a Ainara por explicarnos cómo desde las organizaciones y cómo desde los diferentes colectivos aupáis para que todas las personas tengan lo que merecen, y más esos colectivos como son las personas mayores. Ciudadanos de pleno derecho, no nos olvidemos. Enhorabuena de nuevo y espero veros en próximas ocasiones. Un abrazo a todos. Muchas gracias, un abrazo igualmente.